El secreto del túnel Inca. 01. El barrio de Santa Ana, en Cusco, ha sido mi hogar desde siempre. Se encuentra apenas a unos pasos del bullicio del centro histórico. Sus calles, estrechas y empedradas, serpentean entre casonas y construcciones de adobe que han resistido el paso de los siglos. Santa Ana siempre ha tenido una tranquilidad que no se encuentra en otras partes de Cusco. Aquí, la vida transcurre de manera diferente. Las casas, algunas más inclinadas que otras por la pendiente, están adornadas con balcones de madera y flores en las ventanas. La iglesia de Santa Ana, imponente y silenciosa, es uno de los puntos más destacados del barrio. Con sus muros de piedra y su techo de tejas rojas, parece haber estado allí desde siempre. La pequeña plaza que la rodea es un refugio para quienes buscan paz. A menudo, se escuchan los ecos de festividades locales, las procesiones que recorren las calles. Es aquí donde nací, donde crecí. La tarde en Cusco se encontraba en su apogeo. El sol ardía con fuerza sobre los techos de las casonas de la cuesta de Santa Ana. El sol brillaba con fuerza sobre el patio empedrado de la casona, un terreno que había sido escenario de nuestras travesuras durante años. Mis hermanos y yo, sin pensarlo mucho, comenzamos a jugar a la pelota como si el mundo fuera nuestro. Mi hermano menor, Luis, me pasó el balón y me lancé a toda velocidad, sintiendo el aire caliente de la tarde en mi rostro. La pelota rodó hacia el borde del patio, y yo la seguí, dispuesta a ganarle. Mientras corría, mis ojos captaron el reflejo del sol en las tejas rojas de las casas vecinas. Las fachadas parecían vibrar bajo la luz de la tarde, y el aire olía a tierra seca. Pero algo extraño ocurrió. El suelo, que parecía tan sólido y confiable, cedió bajo mis pies. No fue un colapso completo, más bien una rendija, una grieta que apareció de la nada. Me detuve en seco. Miré hacia abajo. La grieta no era grande, pero era lo suficientemente profunda como para meter la mano en ella. De hecho, parecía que iba más allá de lo superficial. Recordé las historias que me contaba mi madre cuando era pequeña. Siempre decía que el barrio de Santa Ana tenía sus propios secretos, que las ruinas de Sacsayhuamán, tan cercanas, estaban llenas de historia. La forma en que lo decía me dejaba una sensación incómoda, como si no quisiera hablar de algo. Pero no le prestaba mucha atención entonces. No quería creer que algo tan trivial como una grieta en el patio pudiera tener un significado más allá de un simple defecto en el suelo. La tarde, que antes parecía cálida y familiar, ahora estaba cargada de una extraña tensión. El sol se filtraba a través de las paredes de la casona, pero su luz ya no me parecía tan reconfortante. Sentía que todo se volvía más silencioso. No había ni un murmullo, ni el canto de los pájaros, solo un vacío absoluto que me hacía sentir como si estuviera suspendida en el tiempo. Miré la grieta en el suelo del patio una vez más, sin poder apartar la vista. Sentí una presión en el pecho, un nudo en el estómago. «Julieta», gritó Luis, interrumpiendo mis pensamientos. Me alejé de la grieta de inmediato, como si el acto de dar un paso atrás pudiera liberar el peso que sentía. Pero mi mirada no dejó de recorrer la grieta en el suelo, como si esperara que algo emergiera de ella. De repente, la vi. Estela, la anciana que solía estar en algún rincón, observando. Estaba en su habitual esquina, con la mirada fija en mí. Sus ojos, pequeños y arrugados, brillaban con intensidad. «Secretos antiguos que la tierra guarda», murmuró, tan bajo que apenas pude oírlo. «¿Secretos? ¿Qué secretos?» El suelo no había hecho más que ceder un poco. Estela siempre decía cosas extrañas, pero algo en su tono, algo en la forma en que observaba el agujero, me decía que había más en esta historia de lo que parecía. «Estela, ¿a qué te refieres?», pregunté, mi voz temblando ligeramente por la incertidumbre. Ella no me respondió de inmediato. Su mirada era fija, profunda. El silencio se alargó, y el aire alrededor de nosotros parecía volverse más denso. Finalmente, con un suspiro, Estela habló. Su voz, suave pero cargada de un peso inexplicable, rompió el silencio. La tierra no olvida a aquellos que se han llevado sus secretos. Todo tiene un precio, Julieta. Mis ojos se abrieron,
confundida. ¿Qué quieres decir? Este barrio, Estela dejó que la frase se desvaneciera en el aire antes de continuar. Santa Ana ha visto muchas cosas, algunas tan viejas como las piedras de Sacsayhuamán, otras tan recientes como la grieta que tienes frente a ti. Pero la tierra guarda más que solo recuerdos. La tensión en su voz era tan palpable que sentí un escalofrío. No podía entender del todo lo que decía, pero algo en sus palabras me dejó inquieta. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. Estela me miró en silencio. Cuando intenté acercarme una vez más a aquella abertura para examinarla, escuché el llamado de Sofía y Julieta: «No te acerques», levantando una mano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y retrocedí, alejándome del agujero con rapidez. Pero mi mirada permaneció fija en la grieta. La tarde continuó, pero no era igual. El aire cálido ahora parecía cargado de una tensión que no podía entender completamente. El secreto del túnel Inca. 02. Ya por la noche la luna llena bañaba la casona con su luz fría. Me acerqué a Estela, que trabajaba con manos ágiles, arrugadas, pero firmes, mientras barría las hojas caídas del patio. La noche parecía respirar a su propio ritmo. Estela, ¿qué crees que es ese agujero que apareció en el patio? ¿Parece profundo?, le pregunté. La anciana levantó la vista, sus ojos chisporrotearon con una mezcla de sabiduría y misterio. No contestó de inmediato, como si estuviera evaluando si debía o no compartir lo que sabía. Ese agujero, comenzó, su voz grave como un eco lejano, no es solo un agujero, Julieta. Aquí donde estamos, las tierras no son solo tierra. Son recuerdos, historias guardadas bajo capas de tiempo. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras, pero no pude evitar que la intriga me empujara a seguir preguntando. ¿Recuerdos? ¿Historias? ¿Qué quieres decir con eso? Estela se acercó al borde del patio, donde las sombras de las plantas parecían alargarse y enredarse con las sombras de las paredes de la casona. La luna reflejaba una luz plateada sobre las viejas piedras. Hace mucho, mucho tiempo, continuó Estela, con una mirada fija en la oscuridad más allá del jardín, este lugar fue una tierra sagrada para los incas. La casona que ves fue construida sobre sus ruinas. Un sitio donde guardaban sus tesoros. ¿Tesoros?, pregunté con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Hablas de oro, joyas, o algo más? Estela sonrió, una sonrisa enigmática. Me estremecí ante esas palabras, pero fue su gesto el que más me impactó. Sus manos, que hasta entonces habían sido firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente. La anciana dejó caer la escoba y miró al suelo. De repente un crujido profundo, casi como un susurro sordo, se escuchó proveniente del agujero. Mi corazón dio un salto. Las sombras alrededor parecían moverse. Estela no pareció sorprenderse, pero su rostro se tornó aún más serio. ¿Qué fue eso?, pregunté con un nudo en la garganta, mientras miraba hacia el agujero, ahora mucho más oscuro. Estela me miró fijamente y su expresión se endureció. Se agachó y recogió una piedra del suelo, la sostuvo en su mano durante un largo momento, luego la lanzó al aire. La piedra giró y cayó con un sonido sordo en la tierra. Mi curiosidad se disparó y, sin pensarlo, di un paso hacia el agujero. El agujero que encontraste, dijo Estela, su voz ahora cargada de urgencia, no es solo un simple agujero, Julieta. Me detuve en seco, las palabras de Estela resonando en mi mente. Podía sentirlo, esa sensación, algo que no podía comprender por completo. Le pregunté, desafiando un poco su misterio. ¿Sabes lo que hay allí abajo? Estela me miró fijamente, sus ojos como dos pozos profundos de secretos olvidados. Y luego, con una suavidad inquietante, respondió. Solo recuerda, Julieta, que no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se ve es lo que parece. El secreto del túnel Inca. 03. Al día siguiente el sol apenas se filtraba entre las ramas del viejo árbol de manzano que había en el centro del patio. Mi hermana Sofía y yo salimos temprano al patio. El agujero seguía ahí, como un ojo oscuro que nos observaba, desde aquel rincón cerca a la entrada al pasadizo hacia el primer patio. Notamos que el agujero se había ampliado, tanto que casi se podía entrar de cuerpo entero. Mi buen amigo Diego no había aparecido aún, quien solía venir a jugar con nosotros a la casa en tiempo de vacaciones, pero la inquietud de Sofía era más.
¿Crees que deberíamos entrar? ¿Parece un túnel?, preguntó Sofía, con una chispa de emoción en los ojos. Noté que Sofía traía una linterna en la mano, la cual sostenía y temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la ansiedad que la recorría. Siempre había sido más impulsiva que yo, y hoy no era la excepción. Lo haremos, pero con calma, respondí, concentrándome en la abertura. El borde del agujero estaba más grande ahora, como si la tierra hubiera. La linterna iluminó las paredes alrededor, revelando símbolos grabados. «Mira». Sofía se agachó y apuntó con la luz a un símbolo particularmente grande, con líneas entrelazadas que parecían formar una especie de espiral. «Es una escritura antigua, ¿crees que esto significa algo?». Un aroma terroso y antiguo ascendía desde las profundidades de aquel agujero, mezclado con el sonido de un leve silbido. Sentí un escalofrío. ¿Y si no estábamos preparados para lo que había allí? Pensé en la anciana Estela y en lo que dijo anoche mientras hablábamos. ¿Qué podríamos encontrar ahí abajo? Me esforcé por mantener la calma. Sabía que Sofía estaba ansiosa, y que Diego intentaría racionalizarlo todo. Sentía en mi interior la mezcla de adrenalina y temor. Este no era un simple agujero. De repente una figura apareció detrás de nosotros, Diego. «¿Qué están haciendo?», preguntó con esa calma que a veces me irritaba, pero que ahora me tranquilizaba. «¿Este es el agujero que se abrió ayer?». Sofía, sin esperar, apuntó hacia el agujero que se extendía ante nosotros. «Es un túnel. Vamos a entrar», dijo. Antes de que pudiera decirle que no era tan simple, Diego se acercó al borde y observó más de cerca. Sus ojos brillaron con algo que no podía identificar. «Esto no es solo un túnel, Julieta. Estos símbolos son una forma de simbología incaica. La misma que se usa en los templos más antiguos. Esto podría ser un vestigio perdido. Quizá algo mucho más grande que todo lo que hemos visto». Me detuve en seco. «¿Estás diciendo que esto es una entrada a unos túneles incaicos?». Diego asintió lentamente. «Sí, creo que lo que hay dentro no es algo que deberíamos tomar a la ligera. Este no es un simple agujero. Es un ingreso a lo que parece ser un lugar que nuestros antepasados consideraban sagrado». Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una señal de duda, pero lo que encontré fue certeza. Un escalofrío me recorrió. «Un ingreso». Mi mente comenzó a girar en círculos, recordando las historias de la anciana Estela y sus advertencias. ¿Un lugar sagrado?, susurré, apenas capaz de pronunciar las palabras. La idea me aterraba tanto como me fascinaba. ¿Qué podríamos encontrar allí abajo? Sofía, sin embargo, parecía ajena a mi lucha interna. Sus ojos brillaban de emoción. «Vamos. Este es el hallazgo de nuestras vidas», dijo Sofía. La adrenalina me pegó de inmediato. «Pero, ¿deberíamos entrar?». Mi mente se puso a 1000 por hora. Tenía que decidir. Rápidamente di un paso hacia Sofía, frenándola. «Espera, Sofía. No vamos a entrar sin saber qué hay ahí abajo. Diego, ¿tienes alguna idea de lo que podríamos encontrar?». Diego se quedó mirando el agujero como si ya estuviera calculando cada paso. «Si esto es lo que creo, podría ser una antigua construcción incaica». El silencio llenó el aire. «Entonces tenemos que entrar», dije con voz firme. «Pero vamos preparados. No podemos lanzarnos sin más. Tenemos que saber más». Sofía frunció el ceño, pero me obedeció sin decir una palabra. Mientras Diego y yo comenzábamos a analizar los símbolos que se alcanzaban a ver desde el exterior. El secreto del túnel Inca. 04. Esa noche, mientras todos dormían, me encerré en mi habitación con el cuaderno donde había dibujado los símbolos que vimos en la grieta del patio, abierto sobre el escritorio. Había pasado todo el día pensando en ello. Las figuras que había copiado eran algo más que simples dibujos, formas geométricas entrelazadas con animales estilizados, como si narraran una historia que nadie más podía leer. Según Estela, esos túneles estaban conectados con leyendas sobre los antiguos habitantes de la zona, pero nadie había explorado lo suficiente como para confirmarlo. La luz de la lámpara pequeña proyectaba sombras extrañas en las paredes, me daba la impresión de que los símbolos estuvieran cobrando vida.
Había algo en esos dibujos, algo que no podía ignorar. Un leve crujido rompió el silencio, el sonido familiar del piso de madera vieja al asentarse bajo el peso de los años. Ese sonido siempre me hacía pensar en los pasos de mi padre subiendo las escaleras tarde por la noche, cuando aún vivía. Miré alrededor de la habitación, notando los detalles que a menudo pasaban desapercibidos. La cómoda de madera oscura con sus esquinas desgastadas por generaciones de uso, el marco dorado de una fotografía familiar sobre la pared, ligeramente inclinado, mostrando a mamá, papá y a mí en un verano que parecía tan lejano. En esa foto, todos sonreíamos bajo el sol, sin saber cuánto cambiarían las cosas. Esto tiene que significar algo, murmuré mirando el cuaderno con los símbolos y pasándome una mano por el cabello. Mi cabeza estaba llena de preguntas. Diego había sugerido que podrían ser marcas territoriales o una especie de código incaico, pero sin más información, era como tratar de armar un rompecabezas sin bordes. Miré mi mochila apoyada contra mi cama. Tal vez debería ir a la biblioteca central. Seguro que entre esos libros viejos habría algo útil, pero ¿y si no lo encontraba? ¿Y si me estaba equivocando y esos símbolos no eran más que garabatos sin sentido? Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no escuché los pasos suaves acercándose. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba mamá, con una taza de té humeante en las manos. Te traje algo para que te relajes, hija, dijo con una sonrisa cansada, entrando en la habitación. Colocó la taza en el escritorio, apartando un poco mi cuaderno para hacer espacio. Gracias, mamá, respondí tratando de sonar casual, pero sabía que mi voz delataba mi tensión. Ella no tardó en notarlo. Su mirada se posó en los dibujos. ¿Qué son esos dibujos, hija?, preguntó señalando los símbolos. Su tono no era de reproche, más bien de curiosidad. Sí. Creo que tienen algo que ver con la historia de la casa, con lo que Estela siempre cuenta sobre los túneles. Los encontré, dejé la frase en el aire, esperando que ella dijera algo más. Pero mamá solo suspiró. Julieta, empezó y su tono me puso en alerta, hoy hablamos nuevamente con tu tía abuela sobre la casona. Hay gente interesada en comprarla. Ella cree que podría ser lo mejor para todos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Vender la casa. Nuestra casa. Todo lo que conocía, cada rincón lleno de historias, podría desaparecer así de fácil. ¿Y tú qué piensas?, pregunté intentando mantener la calma, aunque mis manos temblaban ligeramente sobre el cuaderno. La presión de mis uñas contra el borde de la mesa me anclaba a la realidad. Mamá se sentó en la cama con un suspiro profundo, evitando mi mirada por un instante. Sus dedos jugaron nerviosos con el dobladillo de su suéter, un gesto que siempre hacía cuando no sabía cómo expresar lo que sentía. No lo sé, hija. La casa necesita reparaciones, y el dinero nunca alcanza, hizo una pausa, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Pero también sé lo que significa para ti y para nosotras. Es difícil, su voz se quebró al final, y vi cómo se pasaba una mano por el rostro, claramente agotada por la decisión que se avecinaba. Observé sus ojos enrojecidos de cansancio y quizás algo más, una sombra de arrepentimiento o de miedo por tomar una decisión equivocada. Miré los dibujos otra vez. No vamos a venderla, dije finalmente con más convicción de la que sentía en ese momento, apretando el cuaderno contra mi pecho. Mamá levantó la vista, sorprendida por mi determinación. Luego asintió lentamente, dejando escapar una sonrisa tenue mientras sus dedos se relajaban sobre el suéter. Eres igual a tu papá, susurró. La dejé salir de la habitación y volví a centrarme en los símbolos. Esa noche no dormí. Mi mente estaba ocupada planeando cómo convencer a Diego y Sofía para que me acompañaran a la biblioteca. El secreto del túnel Inca. 05. El sol de la mañana se filtra a través de las ventanas de mi habitación. Me levanto de la cama, abro la venta y veo a Estela, está frente a mí, solo me mira. Yo no sé qué pensar. Julieta, su voz es firme, casi una orden, el túnel que han encontrado, no es solo un pasadizo. Mi respiración se corta. El aire huele a humedad, a tierra y a madera, pero es el silencio lo que me hace estremecer. Estela sigue y su mirada no me deja escapar. Te diré algo. Cuenta una vieja historia de la casa, que ese túnel, que podría conducir a tesoros incaicos. Mis piernas flaquean un momento.
Mi cabeza da vueltas, pero una chispa de claridad se enciende en algún rincón de mi mente. ¿Tesoros incaicos? Repito casi en un susurro buscando que las palabras tengan sentido. ¿Y cómo sabes eso? Estela se detuvo un momento, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera midiendo cada palabra que iba a decir. Sus dedos jugaron nerviosamente con el borde del chal que llevaba sobre los hombros, y noté un leve temblor en sus manos. Inspiró profundamente como si estuviera cargando el peso de siglos de secretos. Hay cosas que me han contado los antiguos cuando yo era solo una niña, murmuró finalmente, su voz apenas audible, pero cargada de significado. Cosas que no podía comprobar, hasta ahora. Mi mente comenzó a girar. Sentí un vértigo extraño. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía saberlo? Por un instante dudé de todo. Incluso de mí misma. Pero entonces noté la intensidad en su mirada, la firmeza de su postura, como si llevara consigo las historias de generaciones enteras. Y entendí que aunque no tenía todas las respuestas, ella creía. Y eso me estremeció. Y si es cierto, pensé, mi corazón martilleando en mis oídos. La idea era tan absurda como emocionante. Estela no responde inmediatamente, solo se acerca un paso más, el brillo de sus ojos refleja una sabiduría que nunca he logrado entender completamente. Y entonces, dice: «Este lugar no es solo una casa antigua», dijo Estela, con un tono que mezclaba nostalgia y advertencia. «Es el corazón de todo lo que fuimos. Si lo perdemos, perderemos más que paredes y techos, perderemos nuestra conexión con quienes éramos. Pero también guarda secretos, Julieta». La anciana Estela me alcanza un papel antiguo enrollado, lo miro y lo extiendo. Se trata de un mapa en el que se puede ver dibujado un esquema que parece ser de esta parte de la ciudad del Cusco, donde se pueden ver trazos, uno de ellos pasa por lo que sería el barrio de Santana, y más precisamente pasa por debajo de nuestra casa. Mis dedos se crispan alrededor del mapa que Estela me ha dado, un viejo pergamino que tengo en mis manos como si tuviera vida propia. Junto al mapa, Estela me entregó algo más, un pequeño medallón de oro desgastado por los años. En el centro tenía grabado el mismo símbolo que ahora reconocía en el túnel, una espiral rodeada de líneas que se entrecruzaban. «Esto perteneció a tu abuela», me dijo con voz queda. Ella lo usaba como un amuleto, aunque nunca quiso contarme su significado. «Es tuyo, Julieta». Mi mente se llenó de imágenes fugaces, los pasillos de la casona, los ecos de risas y pasos que alguna vez resonaron aquí, el árbol de manzana en el patio que siempre había sido una imagen presente en mis días. ¿Qué pasaría si todo eso desapareciera? Si este lugar, con todos sus secretos y recuerdos, se convirtiera en un simple hotel para turistas. El peso de la decisión me aplastaba. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. Una parte de mí quería retroceder, pero otra, más profunda, sabía que debía seguir adelante. Sentía que era mi única oportunidad de salvar lo que quedaba de nuestra historia. La casona, mi hogar, está al borde de ser vendida y seguramente para convertirla en un hotel para turistas. Todo lo que hemos conocido, toda nuestra historia, está a punto de desaparecer. El aire se siente más denso, como si las paredes de la casona estuvieran observando. Mi corazón late fuerte en mi pecho y la presión aumenta. Respiro hondo, siento la adrenalina corriendo por mis venas. Mis manos dejan de temblar, mi mente se enfoca. Estela esboza una sonrisa sutil curvando sus labios y se retira lentamente por el pasadizo que va hacia el primer patio de la casa, en donde vivía la tía abuela. Salgo y cruzo el patio, me acerco a aquel agujero en el suelo, que hace un par de días se abría sin previo aviso, me acerco a aquella abertura inclinándome sobre ella para verla mejor. Hay una altura hasta su piso de seguramente 2 metros, el fondo está cubierto de lodo, las paredes están empedradas al estilo incaico y en su techo dinteles conformados por placas de piedras largas. Metiendo la cabeza y observando hacia los lados, se ve que uno de los lados no conduce a más de un par de metros, pero en el otro sentido lo que parece ser un túnel conduce mucho más y se pierde en una oscuridad. De las paredes del túnel cuelgan raíces que parecían dedos extendiéndose desde la tierra misma y en las piedras se pueden distinguir más grados de símbolos que parecían antiguos, aunque desgastados por el tiempo. La humedad impregna cada rincón, acompañado por el goteo intermitente de agua, un aroma a tierra mojada, dándome una sensación extraña. El secreto del túnel Inca. 06.
El sol comenzaba a descender sobre Cusco, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados mientras descendíamos por la cuesta de Santa Ana, en camino hacia la Biblioteca Central del Cusco. Llevaba conmigo el viejo mapa que Estela me había entregado, doblado con cuidado en el bolsillo de mi chaqueta, su textura desgastada como un recordatorio constante de la importancia de nuestra misión. ¿Y si no encontrábamos nada? ¿Y si todo esto no era más que un capricho desesperado por aferrarme a un pasado que ya no podía salvarse? Mi tía abuela tenía razón en que la casa estaba cayéndose a pedazos, pero para mí, no era solo una casa. Eran nuestros recuerdos, el único lugar que nos conectaba con nuestra niñez. Sacudí esos pensamientos. Sofía, con sus ojos llenos de curiosidad, trotaba a mi lado, mientras Diego cargaba su inseparable cuaderno, listo para anotar cualquier detalle importante. Al llegar, la majestuosa fachada de la biblioteca nos recibió con sus altos arcos de piedra y vitrales que reflejaban la luz de la tarde, proyectando un mosaico de colores en el suelo adoquinado. Empujé las pesadas puertas de madera, que emitieron un crujido profundo como si estuvieran revelando secretos olvidados. Un aroma a papel antiguo, cera y madera envejecida nos envolvió al entrar. Las estanterías imponentes y cargadas de libros parecían observarnos desde las alturas, mientras el eco de nuestras pisadas resonaba en el vasto salón. Vamos al fondo, susurré, guiando a mis compañeros entre los pasillos estrechos. Diego pasó los dedos por el lomo de un libro, levantando una ligera capa de polvo que brilló bajo los rayos dorados que se filtraban por las ventanas. Sofía, con sus pasos ligeros, parecía absorber cada detalle, sus ojos explorando los grabados de los vitrales y las lámparas que colgaban como guardianes silenciosos del lugar. Don Aurelio estaba sentado tras un escritorio de roble, bajo una lámpara que arrojaba un cálido resplandor sobre su enorme tomo encuadernado en cuero. Las sombras danzaban sobre su rostro mientras ajustaba sus gafas y nos sonreía al vernos. «Ah, juventud. ¿Qué los trae por aquí esta tarde?», preguntó con voz amable. Saqué el mapa con cuidado y lo extendí sobre la mesa frente a él. «Estamos investigando estos símbolos para una tarea de historia», mentí, tratando de sonar despreocupada. Don Aurelio ajustó sus gafas y se inclinó hacia el mapa, sus ojos brillando con interés. «Interesante. Estos patrones me recuerdan a las inscripciones que se encuentran en algunos quipus y petroglifos incaicos. Este símbolo aquí», señaló una figura en espiral, «podría estar relacionado con representaciones del cosmos. Pero hay algo peculiar». Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras acercaba el mapa a la lámpara de su escritorio. «¿Qué sucede?», pregunté sintiendo un nudo de ansiedad formarse en mi estómago. «Estos trazos no son simples dibujos decorativos. Algunos de ellos parecen marcas añadidas después, como si alguien hubiera intentado codificar información sobre el lugar que representan». Don Aurelio levantó la mirada, con un destello de preocupación en sus ojos. «Esto no es algo común, niña. ¿De dónde sacaron este mapa?». Mi boca se secó y me obligué a mantener la calma. «Era de una tía abuela, entre sus cosas antiguas», respondí, evitando los detalles. Don Aurelio pareció dudar, pero finalmente asintió. «Deberían tener cuidado. No todos los que buscan cosas como estas tienen intenciones tan nobles como preservar la historia». Volvió a inclinarse sobre el mapa. «Este símbolo aquí», dijo, señalando un dibujo de lo que parecía una puerta tallada, «me recuerda a algo que vi en un viejo manuscrito sobre entradas rituales. Algunos decían que eran pasajes a otros mundos, pero otros lo interpretaron como sitios de gran poder, protegidos celosamente». Diego dejó de escribir y levantó la vista. «¿Protegidos por quién?». Don Aurelio se encogió de hombros. «Por aquellos que saben de su existencia». Diego tomó su cuaderno nuevamente y comenzó a escribir furiosamente. «¿Y esto?», señaló Sofía, apuntando a un dibujo. Don Aurelio ladeó la cabeza. «Es curioso. Parece una chacana, la cruz andina, pero también tiene elementos que podrían aludir a entradas rituales. Lugares de paso entre mundos, podría decirse». Asentí, tratando de ocultar mi creciente emoción. «Gracias, don Aurelio. Esto nos ayudará mucho», dije, doblando el mapa con cuidado. «De nada, niña. Recuerden que la historia no solo está en los libros, sino también en las piedras que pisamos», respondió, guiñándonos un ojo antes de volver a su lectura.
Al salir de la biblioteca, el aire fresco de la tarde nos golpeó con un leve aroma a eucalipto, traído por la brisa desde las montañas. La plaza de armas estaba viva con el bullicio de los turistas, el sonido de flautas andinas mezclándose con el eco de los pasos sobre las piedras. Nos sentamos en un banco de madera, su superficie desgastada y cálida por el sol que aún acariciaba la ciudad. La catedral se alzaba imponente frente a nosotros, sus campanas repicando suavemente a lo lejos, mientras las sombras alargadas de las montañas parecían vigilar cada movimiento. Diego sacó su cuaderno, su pluma y dibujó algunos trazos mientras el viento jugaba con las páginas. «Tengo que contarles algo», dije, rompiendo el silencio. Sofía y Diego me miraron con expectación. «La tía abuela quiere vender la casa», continué, sintiendo un nudo formándose en mi garganta. «Dice que ya no puede mantenerla, y un inversionista está interesado. Como la mayor parte de la propiedad le pertenece, puede tomar la decisión». Sofía se llevó las manos a la boca. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Diego. «No podemos dejar que eso pase», interrumpió Sofía con la voz llena de energía y las manos gesticulando de forma dramática. Ella siempre tenía esa chispa de entusiasmo que lograba contagiar. Tomé aire y apreté los puños sobre mis rodillas. «Si encontramos algo importante en esos túneles, algo que pruebe el valor histórico de la casa, podríamos salvarla. No voy a dejar que nos la quiten». El rostro de Diego se iluminó con determinación. «Entonces debemos seguir investigando. Si esos símbolos son lo que creo, podría haber más de lo que imaginamos». Sofía asintió con energía, cruzándose de brazos. «Cuenta conmigo, Julieta». Miré a mi hermana y a Diego, mi amigo. El secreto del túnel Inca. 07. Al día siguiente Diego vino a la casa y estuvimos jugando con mis hermanos hasta llegar la tarde, casi ignorando la entrada al túnel, la cual habíamos tapado con ramas y pasto. Nos quedamos solo Diego, Sofía y yo. No era el ocaso del día lo que nos detenía, sino más bien lo que nos esperaba en la oscuridad de aquel túnel. Miré a mi amigo Diego y a mi hermana, veía en cada uno su propia mezcla de entusiasmo y miedo en los ojos. El rostro de Diego, sereno, se iluminó con una chispa de confianza. Miré a Sofía, que estaba sentada en una roca cercana, tamborileando los dedos sobre el pasto. Siempre tan impetuosa, su energía me contagiaba, pero también me preocupaba. Sabía que su valentía a veces rozaba la imprudencia. «¿Estás lista?», le pregunté, sabiendo que sus palabras no siempre coincidían con sus acciones. Sofía me miró con una sonrisa decidida. Suspiré ajustándome la mochila. «Entonces este es el plan», comencé, mi voz firme. «Diego, necesito que estés al frente y que nos guíes en cada paso. Sofía, estarás detrás de mí, lista para cualquier cosa. Cada uno de ustedes tiene que estar alerta». Diego asintió concentrado y Sofía me lanzó una mirada desafiante, como si me dijera, ¿qué vamos a encontrar en ese lugar? Pero no me dejé influir. La entrada al túnel era apenas amplia, para que podamos descender a él. Un susurro de viento acarició mi rostro. Mis manos se apretaron en los bolsillos de mi chaqueta. «Vamos», dije. Caminamos hacia la oscuridad, el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio absoluto, amplificado por las paredes del túnel que parecían estrecharse con cada metro que avanzábamos. Un olor acre, mezcla de tierra húmeda y algo metálico, llenaba el aire, invadiendo mis fosas nasales y haciéndome respirar más despacio para evitar el mareo. La temperatura bajaba conforme descendíamos, y un frío helado comenzó a cubrirnos. «Estos no son simples adornos», dijo Diego en voz baja, señalando unas marcas en la roca que parecían brillar tenuemente bajo la luz de nuestras linternas. «Son advertencias. Hay trampas aquí». «¿Qué tipo de trampas?», pregunté. El eco de mis palabras se prolongó como un susurro que no quería desaparecer. «De las que no se olvidan», respondió Diego, sus ojos fijos en los símbolos. Sofía avanzó su figura proyectando una sombra incierta bajo la tenue luz que se filtraba desde la entrada del túnel. Fue entonces cuando un crujido bajo sus pies rompió el silencio como un latigazo. «Cuidado», grité, mi voz quebrándose mientras la veía detenerse en seco. El eco del sonido se multiplicó. El aire pareció congelarse mientras una losa de piedra se desplomaba, enviando una nube de polvo que nos cegó y nos ahogó. La tierra fina se colaba en mi garganta y mis ojos ardían,
obligándome a parpadear con fuerza mientras trataba de orientarme. Mis piernas se movieron por reflejo, avanzando a tientas hacia donde había estado Sofía. Sofía, jadeé, mi voz apenas audible sobre el estruendo que comenzaba a disiparse lentamente. Un par de ojos llenos de lágrimas emergieron de la nube, seguidos por la figura de mi hermana, que se tambaleaba mientras se apoyaba en una roca. Su respiración era rápida, casi un sollozo ahogado. Eso estuvo cerca, dijo, tosiendo ligeramente, su voz temblorosa y entrecortada. Pasó una mano por su frente, dejando un rastro de polvo en su piel. Nos detenemos ahora. Intentó sonreír, pero el miedo en sus ojos hablaba más fuerte que sus palabras. Me arrodillé junto a ella, sintiendo como mi corazón comenzaba a desacelerarse. El polvo aún flotaba en el aire, haciendo que cada respiración se sintiera como un esfuerzo monumental. ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño? Mi voz era más dura de lo que pretendía, y Sofía lo notó. Sus labios se curvaron en una mueca de cansancio. Estoy bien, Julieta, respondió con un leve temblor en sus palabras que desmentía su habitual valentía. Detrás de nosotros, Diego se acercó lentamente, su mirada fija en el suelo. Se agachó para inspeccionar las marcas en la roca, trazando los símbolos con los dedos. Su concentración era palpable, pero sus manos también estaban tensas, como si la presión comenzara a alcanzarlo. Estas trampas no son casuales, murmuró, su voz baja, como si hablara más consigo mismo que con nosotros. Luego levantó la vista, sus ojos serios y calculadores. El secreto del túnel Inca. 08. El aire dentro del túnel se volvía más denso con cada paso que dábamos. El resplandor de la linterna se había reducido a un tímido parpadeo, apenas suficiente para distinguir las paredes empedradas y el techo que parecía encogerse a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era emoción. El aire pesado dificultaba la respiración, llenando nuestros pulmones con un olor terroso que parecía estar impregnado de antigüedad. Cada paso que dábamos hacía que las sombras en las paredes se alargaran, siguiéndonos como testigos silenciosos de nuestro avance. Sentí como si las paredes del túnel estuvieran vivas, observándonos, esperando. Julieta, las pilas están muriendo, susurró Diego detrás de mí, sosteniendo la linterna con ambas manos como si pudiera exprimirle más luz. Su voz era un eco tenue en la oscuridad. No puede ser. Las revisé antes de salir, respondí, intentando mantener la calma mientras Sofía, pegada a mi espalda, murmuraba algo sobre túneles embrujados. Esto es una señal, Julieta, interrumpió Sofía, con los ojos tan abiertos que parecían brillar por su cuenta. El túnel no quiere que sigamos hoy. No lo entiendes, Julieta. Esto no es un túnel cualquiera, continuó Sofía, con un temblor en su voz que parecía surgir de un lugar más profundo. La abuela me contaba historias de pasadizos como este. Decía que algunos están vivos, que pueden sentir cuando no perteneces aquí. Diego dejó escapar una risa nerviosa, pero evitó mirarla directamente. Sofía, eso suena como una historia para asustar niños, respondió, ajustando la linterna. Se tomó un momento más de lo necesario para inspeccionar las baterías. Entonces, ¿cómo explicas esto? Replicó Sofía, cruzando los brazos. Sus ojos buscaban algo en la oscuridad, como si esperara una confirmación. Tal vez el tiempo aquí es diferente. Eso podría afectar las baterías. Pero no tiene sentido, murmuró. De acuerdo, regresamos, dije al fin, deteniéndome y girándome hacia ellos. Mi voz sonaba firme aunque la decisión me pesaba como una roca en el pecho. No podemos avanzar a ciegas, y necesitamos prepararnos mejor. Mientras avanzábamos, un sonido seco resonó detrás de nosotros, como si una roca hubiera caído desde el techo del túnel. Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas rápidas y llenas de incertidumbre. ¿Qué fue eso?, murmuró Sofía, su voz apenas un hilo. Diego alzó la linterna, aunque el parpadeo agonizante apenas iluminaba más allá de un par de metros. Probablemente solo el eco o el túnel reajustándose, dijo, pero la vacilación en su tono lo traicionó. Intenté mantener la calma. Sigamos. No nos detengamos más de lo necesario, ordené, aunque mi voz sonó más apremiante de lo que quería. El camino de vuelta fue más lento. Cada crujido bajo nuestros pies hacía que Sofía se estremeciera y que Diego murmurara teorías sobre los efectos del tiempo en las baterías.
Yo mantenía la vista al frente buscando el brillo tenue que marcaba la entrada al túnel. A medida que retrocedíamos, un crujido distante resonó, como si las paredes del túnel protestaran por nuestra retirada. El sonido era seco y metálico, un eco que rebotaba entre las piedras como una advertencia que no podíamos ignorar. Cuando finalmente salimos al patio, el aire fresco de la noche nos golpeó como un bálsamo. Las estrellas ya titilaban en el cielo, y la luz de la luna bañaba la casona con un brillo plateado que me recordó lo hermosa y frágil que era. La mirada de Sofía se dirigió hacia la entrada del túnel. Si vamos a volver a ingresar a este túnel, tenemos que traer comida. No pienso explorar con el estómago vacío otra vez, añadió con un puchero, arrancándonos una risa nerviosa a los tres. Esa noche, mientras despedíamos a Diego en la puerta, trataba de asimilar esta experiencia. Nos vemos en 2 días, dije a Diego antes de cerrar la puerta. Mientras cerraba la puerta, un ruido bajo y distante llegó desde la dirección del túnel. Era un sonido sordo. Me detuve con la mano aún en la cerradura, conteniendo el aliento. Debe ser el viento, me dije. Cuando subí a mi cuarto, me quedé un rato mirando desde la ventana, al patio. El túnel seguía allí, esperándonos, debajo de aquel montón de hojas y ramas. El secreto del túnel Inca. 09. La visita del comprador de la casa. El sol aún no terminaba de posarse entre las tejas del techo de la casa, cuando escuché las voces en el patio. Sofía y yo estábamos apilando cajas viejas sobre la entrada del túnel. Julieta, vienen. Susurró Sofía con los ojos abiertos como platos. Su tono me hizo girar de inmediato. Ahí estaban. Primero, la figura regordeta de un hombre con traje oscuro que parecía no encajar con las piedras antiguas de la casona. Caminaba con pasos pesados. Detrás de él, un hombre delgado con un maletín, el arquitecto, supuse, y cerrando el grupo, mi tía abuela. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y desdén. Marisol, gritó mi tía abuela al cruzar el umbral de la puerta. Es este señor quien comprará la casa. Mi madre apareció con su delantal lleno de harina, secándose las manos con un paño. La sonrisa amable que siempre llevaba se torció apenas un segundo al ver a Gaspar, pero se recompuso rápido. Bienvenidos, dijo con un tono que intentaba ser cordial. Sofía y yo habíamos tapado con cajas de fruta vacías la entrada al túnel, pero las grietas se dejaban ver ligeramente. Luis, nuestro hermano menor, estaba escondido tras de mi madre, listo para distraer si las cosas se ponían feas. Gaspar levantó la barbilla y recorrió el patio con una mirada de desprecio, como si todo a su alrededor le resultara menos que digno de su atención. No era solo su forma de caminar con pasos pesados que resonaban como si el patio fuera su dominio, sino también el brillo de sus ojos, calculador y analítico. Había algo en su postura que sugería que no solo veía una propiedad, sino una oportunidad. Quizá una inversión lucrativa, o tal vez un proyecto para renovar y convertir el lugar en algo que se ajustara a sus propios estándares de éxito. La tensión que irradiaba era palpable, como si estuviera evaluando cada rincón en busca de algo más que simplemente una casa antigua. Quizá estaba considerando las posibles remodelaciones o imaginando el tipo de clientes que podrían estar interesados en una propiedad como esa. Tiene cierto encanto rústico, dijo, como si la palabra rústico fuera un eufemismo para antiguo y en mal estado. Dio un paso más y señaló hacia el fondo. ¿Qué hay por ahí? Mi respiración se aceleró, mi mente dando vueltas mientras intentaba entender sus intenciones. ¿Por qué tanta curiosidad por esa parte del patio? ¿Acaso algo en mi actitud lo había hecho sospechar? Nada importante, intervine rápidamente intentando que mi voz sonara lo más calmada posible. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta, y pude ver a Sofía apretando con más fuerza mi falda, sintiendo su nerviosismo como si fuera el mío propio. Gaspar frunció el ceño, pero no insistió, aunque sus ojos no dejaban de recorrer cada rincón del patio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada paso que daba, cada palabra que decía, parecía más cargada de intenciones ocultas. Es solo el almacén, añadí, tratando de sonar natural. Gaspar se detuvo frente a las cajas que cubrían el túnel. Sus dedos rozaron la madera astillada, y por un instante, tuve la inquietante sensación de que el túnel lo observaba. ¿Y estas cajas?, preguntó con un tono casual que no coincidía con la intensidad de su mirada. Son viejas.
Solo guardan cosas sin valor, respondí rápidamente tratando de evitar que la duda se reflejara en mi voz. ¿Sin valor?, repitió Gaspar como si saboreara cada palabra. Golpeó una de las cajas con el dedo, produciendo un eco hueco que resonó en el aire tenso. El arquitecto por su parte se acercó inclinándose hacia las cajas con una curiosidad que parecía más profunda de lo que dejaba ver. ¿Qué guardan aquí?, preguntó mirando más a Gaspar que a nosotras. Sofía se movió ligeramente a mi lado, pero no dijo nada. Yo di un paso adelante interponiéndome entre ellos y las cajas, sintiendo cómo la presión aumentaba. Nada importante, repliqué con la voz algo más baja. Gaspar ladeó la cabeza, sus ojos aún fijos en mí. Su sonrisa se desvaneció. Nada importante, murmuró antes de volverse hacia mi madre, que aún conversaba con mi tía abuela sobre las ventajas de vender. El arquitecto tocó las paredes, como si esperara que le revelaran un secreto. Mientras tanto, mi tía abuela no dejaba de insistir en lo mal que estaba la casa. Cada palabra de ella me picaba como una espina, pero no podía perder la concentración. Esta casa está vieja. Necesita a alguien que sepa cómo manejar un lugar como este, dijo, mirando hacia mí con desdén. Gaspar se giró hacia nosotras de repente, interrumpiendo el flujo de la conversación. ¿Y ustedes qué hacen aquí?, preguntó señalándonos con un dedo grueso. Jugábamos, respondí encogiéndome de hombros como si no me importara. Sofía, más rápida que yo, añadió. Luis, desde su escondite, lanzó un pequeño ruido con la boca, algo parecido a un ladrido. Gaspar y el arquitecto se giraron al instante. ¿Qué fue eso?, preguntó el arquitecto, desconcertado. El perro del vecino, mentí de inmediato. Mamá los guió hacia el otro extremo del patio. Vengan, les mostraré la cocina. Tiene mucho potencial, dijo mamá. Los seguí con la mirada, asegurándome de que se alejaban lo suficiente. Entonces me incliné hacia Sofía. Finalmente Gaspar se despidió con una sonrisa. Es un lugar interesante, dijo, mirando directamente a mamá. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo. Cuando por fin se fueron, me dejé caer contra la pared, exhausta. Sofía se sentó a mi lado, todavía aferrando una caja vacía. Sonreí, limpiándome el sudor de la frente. El secreto del túnel Inca. 10. El aire en la sala estaba tenso. La tía abuela se había enterado del túnel, del cual ya sabía su existencia hace tiempo. La luz de la lámpara de pie con su pantalla amarillenta proyectaba sombras largas y oscilantes en las paredes llenas de retratos antiguos. La tía abuela estaba allí, de pie junto a la chimenea, su figura rígida como una estatua de mármol. Su mirada afilada y penetrante era más intimidante que cualquiera de las grietas que había cruzado en el túnel. Julieta, ¿cómo pudiste ser tan irresponsable? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Tía, escucha, no es irresponsabilidad, es historia, repliqué intentando que mi voz sonara firme. Ella golpeó el suelo con su bastón, un sonido seco que resonó en la habitación. ¿Historia? La tía abuela alzó las cejas, incrédula. ¿Sabes lo que puede pasar si alguien más se entera de esto? Demandas, inspecciones. Podríamos perderlo todo. Su voz se quebró ligeramente al final, algo inusual para ella. Por un momento sus ojos no parecían tan fríos, y una sombra de vulnerabilidad cruzó su rostro. Cuando era niña, vi cómo mi padre luchaba para proteger esta casa y lo que quedaba de nuestra familia. Si hubieras estado allí, Julieta, sabrías lo que significa cuidar todo lo que amas. No voy a permitir que algo así vuelva a pasar. Me acerqué un paso, sintiendo el calor del fuego en mis mejillas. No podía rendirme ahora. Julieta, eres una niña. No entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. Eso dolió, pero no dejé que se notara. No soy una niña, tía. Sé lo que está en juego. Sofía intervino con su tono suave pero firme, como si intentara encontrar un equilibrio en el caos. Tal vez podríamos explorar un poco más, solo para ver si hay algo realmente importante. Y luego decidir. No tiene que ser todo o nada. La tía abuela la fulminó con la mirada. Por un instante el silencio llenó la sala.
La tía abuela giró la cabeza hacia el fuego, su expresión menos rígida pero aún llena de preocupación. Julieta, ¿crees que no lo entiendo? Dijo finalmente, su tono más bajo, casi un murmullo. Cada piedra de esta casa, cada fotografía en esas paredes, me recuerda lo que significa luchar por algo. Pero también me recuerda lo fácil que es perderlo todo. La tía abuela respiró profundamente como si estuviera considerando mis palabras. Pero entonces sus ojos recuperaron esa dureza que tanto temía. Mañana por la mañana, haré que sellen ese agujero. No quiero volver a escuchar sobre esto, Julieta. Fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. La tía abuela giró sobre sus talones y salió de la sala, dejando tras de sí un vacío que parecía absorber toda la energía de la habitación. Sofía me miró con ojos preocupados. ¿Qué vas a hacer ahora? Respiré hondo, mirando hacia la puerta por donde había salido la tía. El reloj en la pared marcaba la medianoche y sabía que tenía unas pocas horas para encontrar una solución. Me quedé mirando las llamas, buscando respuestas entre las sombras que danzaban en la chimenea. El secreto del túnel Inca. 11. Me comuniqué con Diego luego de hablar con la tía abuela y vino después de unas horas, justo antes del amanecer llegó a la casa, acordamos en entrar al túnel. Pero no había vuelta atrás. Diego, Sofía y yo estábamos frente al túnel, con nuestras linternas encendidas y el eco de las palabras de la tía resonando en mi cabeza: esto será sellado por la mañana, y nadie más debería volver a pisar ese lugar. ¿Lista, Julieta?, preguntó Diego ajustándose la mochila. Más que nunca, respondí, ocultando mi nerviosismo tras una sonrisa confiada. El túnel nos recibió con un susurro helado. Las paredes, húmedas y cubiertas de musgo, brillaban bajo la luz de las linternas, pero cada paso era un desafío. El suelo estaba resbaladizo y el agua nos llegaba hasta los tobillos, fría como si acabara de derretirse del glaciar más cercano. Esto parece una escena sacada de una película de terror, murmuró Sofía, pisando con cautela detrás de mí. Pues intenta no ser la primera víctima, ¿quieres? Bromeé, aunque mi voz salió tensa. Avanzábamos lentamente, con Diego inspeccionando cada rincón. Había marcas en las paredes, patrones que él estudiaba como si fueran un rompecabezas. Diego pasó la mano por una de las marcas en la pared, como si al tacto pudiera descifrar el mensaje oculto en esos grabados. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y respeto. Esto no son solo advertencias, dijo, su voz baja, casi un susurro. Es como si el lugar estuviera vivo probándonos. ¿Probándonos?, repliqué. Mira estas marcas, continuó Diego, iluminando un grabado que mostraba figuras humanas enfrentándose a lo que parecían ser obstáculos insalvables. Son relatos. Cada símbolo cuenta una historia de quienes estuvieron aquí antes. Sofía se acercó curiosa, aunque manteniendo una prudente distancia. ¿Y qué pasó con ellos? Diego tragó saliva, su linterna temblando levemente en su mano. Fracasaron. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Las marcas no eran solo advertencias, eran un recordatorio de que el lugar no perdonaba la imprudencia ni la debilidad. Cada paso que dábamos era un desafío no solo físico, sino emocional. Estos símbolos son advertencias, dijo, deteniéndose de golpe. ¿Advertencias de qué?, preguntó Sofía, alzando una ceja. De trampas. Y si no queremos morir aplastados o empalados, será mejor que sigamos mis indicaciones. Continuamos, pero el ambiente no nos daba tregua. Un estruendo retumbó por el túnel y antes de que pudiera reaccionar, una lluvia de piedras cayó justo frente a nosotros. ¡Cuidado!, grité, empujando a Sofía hacia atrás mientras Diego se agachaba. El polvo llenó el aire y por un momento no pude ver nada. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando la nube se disipó, vi que habíamos quedado atrapados entre dos paredes de roca. ¿Ahora qué?, preguntó Sofía, cruzándose de brazos impaciente. Busquemos otra salida, dije, intentando mantener la calma. Notamos que había un pasaje lateral y nos abrimos paso ahí, más estrecho y oscuro que el anterior. Cada paso era una apuesta, y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Sofía decidió probar su teoría de que los caminos más simples son los más seguros. Sofía, no. Grité al verla avanzar por un sendero lleno de marcas sospechosas.
Pero ya era tarde. El suelo bajo sus pies cedió, y ella cayó gritando. Diego y yo corrimos hacia el borde y la encontramos colgando de una saliente, con los pies apenas tocando un suelo lleno de púas. «No te muevas», le ordené mientras Diego inspeccionaba los alrededores. «No pensaba hacerlo», respondió Sofía, su voz temblando entre el miedo y la rabia. Diego señaló una serie de símbolos en la pared cercana, pero su rostro reflejaba más dudas que certeza. «Creo que estos activan un mecanismo, pero si me equivoco podríamos empeorar las cosas». «¿Qué quieres decir con empeorar?», preguntó Sofía, colgando con los dedos crispados sobre la saliente. Su voz era una mezcla de pánico y sarcasmo. «Podría activar otra trampa. O hacer que el suelo bajo ella se desmorone del todo», respondió Diego con el ceño fruncido mientras inspeccionaba los grabados. Se detuvo un momento, su mirada fija en los patrones. Parecía vacilar, pero no por inseguridad, sino por algo más profundo. «Mi padre», murmuró de repente, su voz baja pero tensa. «Él era arqueólogo. Perdió la vida en un lugar como este por no tomarse el tiempo de entender las advertencias». Su confesión nos tomó por sorpresa, y por un instante incluso Sofía dejó de moverse. «Por eso no me arriesgo. Porque si fallo», Diego apretó los labios, sus dedos trazando cuidadosamente las líneas de los símbolos. «No voy a repetir sus errores». El crujido de la roca bajo Sofía rompió el silencio, trayéndonos de vuelta a la urgencia del momento. «Pues haz algo», grité tratando de ocultar el temblor en mi voz mientras sostenía la cuerda con fuerza. Diego señaló un símbolo en particular, con la determinación renovada en su mirada. «Es este. Tiene que ser este». «¿Y si no lo es?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No hay otra opción», respondió presionando el símbolo con una decisión desesperada. Por un instante no ocurrió nada. Luego un clic resonó, y una vibración recorrió el túnel. Pero en lugar de la plataforma, el sonido de piedras moviéndose detrás de nosotros nos heló la sangre. «¿Qué hiciste?», grité girándome justo a tiempo para ver que una sección del túnel comenzaba a derrumbarse. «No era el correcto», exclamó Diego buscando rápidamente otro símbolo mientras yo trataba de estabilizar a Sofía con la cuerda. El pánico crecía mientras el polvo llenaba el aire y los segundos se sentían como horas. Finalmente Diego presionó otro símbolo. Esta vez un leve zumbido llenó el espacio y una plataforma emergió lentamente del suelo, levantando a Sofía hasta la seguridad. «¿Estás bien?», le pregunté ayudándola a ponerse de pie. «Estoy viva, ¿eso cuenta?», respondió aunque el temblor en sus manos la delataba. Seguimos avanzando, esta vez con más cautela. El túnel parecía interminable, un laberinto diseñado para que los intrusos se perdieran para siempre. Pero no nosotros. El secreto del túnel Inca. 12. El sol apenas comenzaba a asomar sobre los tejados de la casona en la cuesta de Santa Ana, tiñendo las piedras empedradas de un dorado tenue. La tía abuela, envuelta en su infalible chal gris y con el ceño fruncido, llegó acompañada de dos obreros robustos que cargaban herramientas. Su paso era firme, decidido, como si cada pisada sellara su determinación. «Ahí está», dijo señalando el agujero en el patio, ahora ligeramente cubierto con tablas improvisadas. Su voz era autoritaria, sin margen para el debate. Los obreros asintieron y comenzaron a retirar las tablas, revelando la oscura entrada del túnel. El aire frío y terroso que emergió parecía susurrar historias antiguas, pero la tía abuela no estaba para escuchar. Ella solo quería cerrar ese capítulo antes de que alguien, o algo, se metiera en problemas. Mientras los hombres se preparaban para tapiar la entrada, el sonido de pasos apresurados resonó en el patio. Gaspar apareció impecablemente vestido a pesar de la hora temprana, seguido de su inseparable ayudante Luciano. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y avaricia. «Señora», dijo Gaspar, esbozando una sonrisa encantadora, «qué sorpresa encontrarla tan activa tan temprano. ¿Qué ocurre aquí?». La tía abuela, cruzando los brazos, lo miró con desconfianza. «Estoy cerrando esto de una vez por todas», replicó, señalando la entrada del túnel. «Estos pasajes solo traen problemas. No quiero ni imaginar qué diría el Ministerio de Cultura si se enterara».
Gaspar ladeó la cabeza, fingiendo sorpresa. Un túnel incaico. ¡Qué fascinante!, dijo, dejando caer cada palabra como si fueran monedas de oro. Sabe, este tipo de descubrimientos podría tener un valor incalculable. La tía abuela bufó. Valor o no, no voy a permitir que nadie se meta ahí. Mi prioridad es la seguridad de mi familia y, hizo una pausa, lanzando una mirada rápida hacia los obreros, mantener todo bajo control. La tía abuela suspiró profundamente, sus ojos, normalmente severos, se suavizaron por un instante mientras recorrían la oscura entrada del túnel. No se trata solo de seguridad, dijo casi para sí misma. Hace años, mi hermano menor, Felipe, se perdió en un lugar como este. Nunca volvimos a saber de él. Desde entonces, cada vez que veo algo así, no puedo evitar pensar que es mejor dejar el pasado donde pertenece. Por un momento su voz tembló, pero rápidamente recuperó la compostura, endureciendo el rostro. Así que no es solo por mi familia actual, es por la memoria de quienes ya no están. No quiero que nadie más sufra lo que sufrimos nosotros. Gaspar la miró con una mezcla de sorpresa y una chispa de interés calculador. Entiendo, señora, dijo con tono más suave. Pero tal vez este túnel podría ser diferente, una oportunidad para dar un cierre a lo que pasó, o incluso descubrir algo que honre su memoria. Gaspar dio un paso más cerca, bajando la voz como si compartiera un secreto. Entiendo su preocupación, señora. Pero, ¿y si este lugar tiene un tesoro? Imagine cómo podría ayudar a su familia. Solo déjeme echar un vistazo con mi ayudante, por supuesto. Si encontramos algo valioso, podríamos compartir el mérito y, claro, los beneficios. Luciano, hasta ahora en silencio, asintió con entusiasmo. Sería rápido, se lo aseguro. Solo unas horas. La tía abuela los miró de arriba a abajo, indecisa. Aunque su rostro seguía siendo una máscara de severidad, el brillo de la duda cruzó fugazmente sus ojos. Si les dejo entrar, dijo finalmente con tono firme, no quiero que toquen nada. Y si algo sale mal, es su responsabilidad. Gaspar sonrió ampliamente como un depredador que acaba de atrapar a su presa. Por supuesto, señora. No se arrepentirá. Mientras los obreros pausaban su trabajo, uno de ellos, un hombre de cabello canoso y rostro curtido por el tiempo, dio un paso hacia la tía abuela. Su voz temblaba ligeramente como si recordara algo que preferiría olvidar. Señora, disculpe que me meta, pero ese túnel no es cualquier pasadizo. Mi abuelo solía hablar de un lugar como este. Decía que los antiguos lo sellaron por algo, porque no todo lo que está enterrado debe ser desenterrado. La tía abuela lo miró fijamente, su ceño fruncido apenas ocultando un destello de incertidumbre. ¿Está intentando asustarme?, preguntó con tono severo, aunque su voz no tenía la misma firmeza de antes. El obrero negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Solo digo lo que sé. Pero haga lo que crea correcto. Gaspar, impaciente, interrumpió con una carcajada forzada. Leyendas de viejos, señora. Nada que deba preocuparnos. Sin embargo, la sombra de duda que cruzó los ojos de la tía abuela se quedó allí, latente, mientras Gaspar y Luciano ajustaban sus linternas y comenzaban a descender al túnel, donde la oscuridad los envolvió como un manto impenetrable. El aire se volvió más denso, cargado de un olor a humedad y piedra vieja que parecía pegarse a la piel. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia palpable, como si el túnel respirara con vida propia. Las paredes, rugosas y marcadas por siglos de silencio, parecían murmurar secretos ininteligibles al ritmo de los ecos de sus pasos. A medida que avanzaban, una corriente fría serpenteaba entre ellos, como si algo invisible los vigilara desde las sombras. Cada crujido bajo sus botas resonaba como un trueno en la quietud sofocante, y un extraño zumbido, casi imperceptible, parecía emanar de las profundidades, como un lamento distante que se filtraba desde el corazón de la tierra. Gaspar apretó la linterna con más fuerza, el sudor en sus manos contradecía la sonrisa que aún forzaba en su rostro. Luciano, normalmente despreocupado, miraba de reojo las sombras que parecían moverse al borde de su visión, su respiración acelerándose con cada paso. Gaspar, normalmente seguro de sí mismo, lanzó una mirada fugaz hacia la tía abuela antes de adentrarse más. Su sonrisa permanecía, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la linterna.
La tía abuela se quedó en la entrada, con los brazos cruzados, murmurando para sí misma. Espero no estar cometiendo un error. En el fondo del túnel, el eco de las botas de Gaspar y Luciano resonaba, acompañado por el crujido de las piedras bajo sus pies. El secreto del túnel Inca. 13. La penumbra de la cueva nos envolvía, densa y cargada de una energía que se sentía en la piel, como un leve cosquilleo eléctrico. Frente a nosotros, un muro tallado con símbolos incaicos resplandecía tenuemente, como si la piedra misma respirara. Los grabados de cóndores, serpientes y pumas parecían moverse bajo la luz, pulsando con una vida propia. Entonces las sombras cobraron forma. 3 figuras espectrales emergieron de la oscuridad, altas y majestuosas, envueltas en un brillo pálido que oscilaba entre el dorado y el azul profundo, como el reflejo del sol sobre el agua en movimiento. Sus cuerpos estaban formados por una sustancia etérea, translúcida, que parecía estar hecha de niebla y luz. Llevaban atuendos ceremoniales, mantos tejidos con patrones que recordaban a los quipus, y tocados de plumas que irradiaban un fulgor tenue. Sus rostros eran máscaras solemnes, talladas como las de las estatuas antiguas, con ojos incandescentes que brillaban como carbones ardientes. A su alrededor flotaban símbolos luminosos, como pequeños fragmentos de estrellas o constelaciones andinas, que giraban lentamente en un ballet hipnótico. Diego, dime que tienes alguna idea de lo que está pasando, exclamé, mi voz rebotando en las paredes como un eco nervioso. Diego avanzó un paso, sus movimientos lentos y cautelosos. Son los guardianes del pasado, dijo en un susurro reverente. Su aparición es un rito. Nos están poniendo a prueba. El espectro central alzó una mano, sus dedos largos y espectrales parecían tejer el aire mismo. Su voz resonó como un eco ancestral, profunda y cargada de siglos de sabiduría. 3 son los planos de nuestra existencia, el Anam Pacha, hogar de los dioses y las estrellas, el Kai Pacha, donde caminan los hombres, y el Uku Pacha, donde descansan los ancestros. 3 también son las fuerzas que sostienen el equilibrio, el vuelo, la fuerza y el susurro. El muro detrás de ellos comenzó a brillar con más intensidad, y en su superficie aparecieron 3 símbolos, un sol radiante, un río serpenteante y una montaña nevada. La luz proyectada por estos grabados llenó la caverna con un resplandor que parecía moverse, reflejándose en las paredes de roca húmeda y danzando sobre nuestras pieles como si el lugar mismo respirara vida. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, cargado de una mezcla de reverencia y tensión, mientras los símbolos pulsaban al ritmo de un latido profundo y antiguo, como si la tierra misma estuviera comunicándose con nosotros. Cada detalle del muro se hizo más nítido, las líneas de los grabados parecían talladas con una precisión imposible, como si los artesanos hubieran sido guiados por manos divinas. Los bordes del sol brillaban con un fuego tenue que no quemaba pero sí calentaba, el río serpenteaba como si estuviera vivo, y la montaña parecía alzarse, imponente, irradiando un frío solemne que contrastaba con el calor del sol. El guardián continuó. Decidid qué vínculo une estas fuerzas. Si vuestra elección es errada, las puertas permanecerán cerradas. El sonido de sus palabras reverberó en la caverna, como si las piedras mismas lo repitieran en un murmullo solemne. Sofía se tensó a mi lado, sus ojos clavados en las figuras. Esto es un acertijo, pero ¿y si fallamos? Mejor no averiguarlo, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme al notar que la luz del muro comenzaba a apagarse lentamente, como si fuera un reloj de arena al revés. Mientras deliberábamos, las figuras espectrales comenzaron a moverse lentamente. El guardián central inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando atentamente nuestras palabras, mientras que los otros 2 emitían un zumbido bajo, resonante, que parecía provenir de las profundidades de la caverna. La luz del muro titiló pasando del dorado cálido a un azul helado, y los símbolos que flotaban a su alrededor giraron más rápido, como si respondieran a nuestra incertidumbre. De repente el guardián a la izquierda alzó un brazo y trazó un símbolo en el aire con un dedo espectral. Una serie de chispas brillantes se dispersaron a su alrededor, formando un patrón que parecía una advertencia, el sol rodeado por sombras alargadas. El aire se tornó pesado, y un crujido bajo retumbó en las paredes. Creo que no tenemos mucho tiempo, murmuré, sintiendo que el cosquilleo eléctrico en mi piel se intensificaba, como si la caverna misma nos empujara a decidir. Mientras deliberábamos, las figuras espectrales comenzaron a moverse lentamente.
El guardián central inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando atentamente nuestras palabras, mientras que los otros dos emitían un zumbido bajo, resonante, que parecía provenir de las profundidades de la caverna. La luz del muro titiló pasando del dorado cálido a un azul helado, y los símbolos que flotaban a su alrededor giraron más rápido, como si respondieran a nuestra incertidumbre. Diego se inclinó hacia los símbolos, sus ojos recorriendo los grabados con desesperación. El sol es la fuente de vida. El río es el camino. Y la montaña es la conexión con los dioses. Sus palabras sonaban metódicas, pero su mandíbula apretada revelaba el peso de la responsabilidad que sentía. Había pasado años estudiando la cultura inca, y el miedo de equivocarse lo asfixiaba. No puedo fallar ahora, murmuró entre dientes, como si estuviera intentando convencerse de que podía encontrar la respuesta. No es solo eso, interrumpí, sintiendo como la presión crecía en mi pecho. Mi intuición me decía que el acertijo era más profundo que un simple análisis lógico. Esto no es una respuesta que puedas deducir solo con lógica. Es algo que los incas sentían. Armonía, equilibrio, el concepto de reciprocidad. Pero incluso mientras hablaba, una sombra de duda cruzó mi mente. ¿Y si mi instinto estaba equivocado? Sofía señaló el río, su mirada fija en los símbolos. Es el flujo, ¿verdad? El río conecta todo. Lleva el agua de las montañas hasta los valles y al mar. Une los mundos. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Había crecido escuchando historias sobre los espíritus de las montañas y los ríos, y ahora, enfrentada a esos guardianes, parecía debatirse entre el asombro y el miedo. Diego asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en el sol. Pero sin el sol, el río no existiría. Es el sol el que crea el movimiento o el ciclo. Y sin la montaña, agregué, tratando de aferrarme a un sentido de calma, el agua no tendría dónde comenzar su viaje. Entonces es un ciclo, dijo Sofía, con una chispa de comprensión. Pero sus ojos traicionaban su preocupación. La conexión no es un solo elemento. Es el ciclo que une a los tres. Inspiré profundamente y me giré hacia los guardianes. Mis manos estaban heladas, pero mi voz salió firme. La respuesta es el ciclo. La conexión entre el sol, el río y la montaña es su flujo eterno, su interdependencia. Los espectros nos observaron en un silencio que parecía eterno, sus ojos incandescentes penetrando hasta el alma. Luego la luz del muro estalló en un resplandor dorado, bañándonos a todos con su calidez. Han pasado la primera prueba, declaró el guardián central, su voz más suave pero aún solemne, antes de desvanecerse junto con los otros dos en un remolino de luz y sombras. Sofía dejó escapar un suspiro entrecortado. Diego me dio una palmada en el hombro, sus labios curvándose en una sonrisa de alivio. Buena intuición, Julieta. Si no hubieras conectado las piezas, no lo habríamos logrado. Sonreí, aunque mi corazón aún latía con fuerza. Fue un esfuerzo en equipo. Ahora sigamos adelante antes de que decidan que necesitan otra prueba. Con la luz del muro como guía avanzamos hasta llegar a una pared con distintos grabados, notamos que se trataba de una especie de portón, el cual se abrió en 2 hojas de par en par, dejando ver una habitación en su interior. El secreto del túnel Inca. 14. Mi corazón late con fuerza mientras doy un paso más dentro de la cámara. Un goteo rítmico rompe el silencio como un metrónomo que marca el tiempo en este lugar olvidado. Bajo mis pies el crujir de la roca me hace consciente de cada movimiento, como si el suelo mismo guardara secretos que no quiere compartir. El aire tiene una textura pesada, cargada de humedad y un tenue olor metálico, como si el oro antiguo que nos rodea exhalara su propia historia. Las pequeñas antorchas que hemos encendido parpadean, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de intrincados grabados. Cada escena parece cobrar vida con el juego de luces, figuras mitológicas entrelazadas en una danza mística. Cuando mis ojos finalmente se adaptan, la sala se revela en toda su magnitud. Es enorme, más grande de lo que imaginé, y está llena de objetos que parecen sacados de un sueño, cerámicas finamente trabajadas, estatuas de oro y plata que brillan como si respiraran, y piedras preciosas que emiten destellos que recuerdan al parpadeo de estrellas. El aire impregnado de ese aroma antiguo se siente como un susurro constante, recordándome que este lugar lleva siglos esperando ser descubierto. Es enorme, más grande de lo que esperaba,
Y está llena de objetos que parecen salidos de un sueño, cerámicas finamente trabajadas, estatuas de oro y plata, y piedras preciosas que relucen como si tuvieran vida propia. El aire aquí tiene una textura densa, como si los siglos hubieran dejado su huella en cada rincón. Esto es increíble. Sofía susurra, su voz reverberando en las paredes de la cámara. No puedo dejar de admirar los detalles. Las paredes están cubiertas con intrincados grabados, escenas que representan dioses y figuras mitológicas que se entrelazan en una danza mística. Pero lo que más me atrae son las joyas, los objetos que brillan como un solo culto. Todo parece tener un propósito, pero no sé cuál es aún. Cuidado con los objetos, Julieta, me dice Diego, interrumpiendo mi fascinación. Mira su reloj, pero esta vez no es solo un gesto mecánico, hay algo en su mirada que lo delata. Esto no es solo por el tiempo, continúa, su voz baja pero cargada de una tensión que nunca le había oído antes. Este lugar, hay algo en el que no me gusta. Es como si todo estuviera diseñado para atraparnos. Su mirada se endurece y sus palabras salen con un peso inesperado. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias sobre sitios como este, lugares donde la ambición podía volverse tu peor enemigo. Decía que algunos objetos están hechos para que los desees, para que te olvides de todo lo demás. Sofía frunce el ceño, pero su tono sigue siendo firme. Eso es solo una leyenda, Diego. Estamos aquí porque lo planeamos, porque resolvimos el acertijo. Esto no es un juego y no vamos a salir de aquí con las manos vacías. ¿Y si no es solo una leyenda? Replica Diego, su tono más grave que nunca. Su mirada va de Sofía a mí, buscando algún indicio de que entendamos su preocupación. ¿Y si estamos a punto de cruzar una línea de la que no podamos regresar? Sus palabras se clavan en el aire y por un momento, el brillo de los objetos alrededor parece perder algo de su atractivo. Pero Sofía no cede. Su determinación es como un escudo contra el miedo. Lo que sea que haya aquí, lo enfrentaremos juntos. Sofía me toma del brazo, apretando con una fuerza que parece transmitirme su seguridad. No vamos a rendirnos ahora. No después de haber llegado tan lejos. El tiempo parece haberse estirado. La adrenalina sigue corriendo por mis venas, pero ahora siento el peso de la urgencia. La entrada al túnel, ese angosto pasaje por el que llegamos, está a kilómetros de distancia. La idea de que pueda quedar sellada me da escalofríos. Mis ojos recorren las cerámicas y las estatuas con admiración, pero mi mente no deja de pensar en la entrada del túnel. Cada segundo que pasamos aquí es un riesgo, una cuenta regresiva que no puedo ignorar. No podemos quedarnos mucho tiempo, digo, más para mí misma que para los demás, mientras me obligo a apartar la mirada de los grabados en las paredes. Diego asiente, su voz baja pero firme. Si perdemos la salida, no habrá forma de volver. Sus palabras resuenan como un recordatorio de lo que está en juego. Me obligo a concentrarme en el objetivo, aunque el brillo hipnótico de un collar antiguo me hace detenerme. Las piedras parecen pulsar como un corazón vivo, pero mi instinto me grita que no debo distraerme demasiado. No ahora. ¿Estamos seguros de que tenemos tiempo? Pregunto con una sonrisa forzada, aunque mis palabras suenan más a una pregunta que a una afirmación. Sofía se acerca a mí, su mirada decidida. Me toma del brazo apretando ligeramente como si nos uniera un vínculo invisible. Lo vamos a lograr, Julieta. No vamos a salir de aquí sin lo que venimos a buscar. Te lo prometo. No sé si sus palabras me calman o me encienden aún más, pero de alguna forma, el peso de la responsabilidad sobre mis hombros se aligera. Vamos a encontrar la salida. Primero, tenemos que ver todo esto. Digo casi como una orden para mí misma, mientras mis ojos recorren los objetos que hay frente a nosotros. El brillo del collar me hipnotiza, pero no es solo su belleza lo que me atrae. Es algo más profundo, como si este objeto cargara con las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Mi respiración se acelera mientras pienso en lo que podría significar este descubrimiento. ¿Es esto lo que hemos buscado todo este tiempo? ¿O solo una distracción en un lugar que parece diseñado para confundirnos? Pero no puedo evitarlo. Este collar, hay algo en el que me recuerda a las historias que mi abuela solía contarme, leyendas de un poder ancestral perdido. Un poder que, de ser real, podría cambiarlo todo.
Mis dedos tiemblan al acercarse, conscientes de que un solo toque podría traer consecuencias impredecibles. ¿Estoy dispuesta a asumir ese riesgo? ¿Por qué siento que este objeto me llama a mí y no a los demás? Julieta, no sabemos qué estamos enfrentando aquí. La voz de Diego rompe mi trance, llenando la cámara con un eco grave. Su preocupación me arrastra de vuelta a la realidad. Sus ojos se encuentran con los míos, y en ese instante sé que ambos sentimos lo mismo. La línea entre lo que queremos y lo que podemos perder nunca ha sido tan delgada. Me detengo, mi mano suspendida en el aire. La pregunta sigue latiendo en mi mente, ¿es esto el objetivo? No toques nada, Julieta, Diego advierte de nuevo con un tono que ya no es de cautela, sino de preocupación. Miro hacia él y veo en sus ojos la misma ansiedad que siento. No hay vuelta atrás. El acertijo que resolvimos nos ha llevado hasta aquí, y aunque el tiempo apremia, este es el momento que hemos estado buscando. ¿Sabes lo que esto significa? Pregunto, mirando a Diego. Él asiente, aunque no parece estar tan seguro de sí mismo. Sí, pero el tiempo corre. El eco de sus palabras se pierde en el aire pesado de la cámara, mientras la urgencia se apodera de mí. Pero en este momento, lo único que importa es lo que está frente a mí. No tengo miedo. Y cuando logremos salir de aquí, todo habrá valido la pena. El secreto del túnel Inca. 15. El aire dentro del túnel era denso, cargado de humedad y el inconfundible aroma de la tierra antigua. Las linternas en manos de Gaspar y Luciano trazaban haces de luz en la penumbra, revelando las paredes empedradas del pasaje. Las piedras estaban encajadas con una precisión casi imposible, y símbolos tallados interrumpían el patrón, figuras que parecían observarlos desde las sombras. Increíble, musitó Gaspar, sus ojos recorriendo los intrincados grabados. Luciano, más práctico, enfocó su linterna en el suelo, buscando señales de peligro. ¿Seguro que esto es buena idea, jefe? Estos túneles tienen siglos. Pueden derrumbarse en cualquier momento. Gaspar lo ignoró, avanzando con paso firme. Cada vez que su luz encontraba un nuevo símbolo, su mente se llenaba de las historias que había escuchado en su juventud. Oro escondido, tesoros malditos, cámaras secretas repletas de riquezas incaicas que nadie había tocado desde la llegada de los españoles. ¿Ves eso?, dijo, señalando un símbolo que representaba un sol radiante. Según las leyendas, los incas ocultaron sus mayores riquezas bajo tierra, lejos de las manos codiciosas de los conquistadores. Este lugar podría ser uno de esos escondites. Luciano resopló, aunque no podía ocultar la curiosidad que brillaba en sus ojos. Siempre pensé que esas historias eran cuentos para niños. Gaspar se detuvo frente a un cruce de túneles. La encrucijada parecía marcada por un símbolo más complejo, un círculo dividido en 4 partes iguales, cada una con una figura distinta: un cóndor, un puma, una serpiente y una estrella. Nada aquí es un cuento, Luciano. Gaspar sonrió, esa sonrisa calculadora que siempre anticipaba su siguiente movimiento. Esto es real. Y nosotros vamos a encontrarlo. Un crujido sutil resonó en la oscuridad, haciendo que ambos se quedaran inmóviles. Luciano levantó la linterna, iluminando el techo del túnel. Fragmentos de tierra caían lentamente, como advertencia de que el lugar no era tan estable como parecía. Deberíamos volver, jefe. Esto no es seguro. Gaspar negó con la cabeza. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo. No me hables de seguridad, Luciano. Háblame de lo que hay detrás de esas paredes. La ambición en su voz era palpable, casi tangible. Luciano suspiró y lo siguió, ajustando su agarre sobre la maleta negra que cargaba. A medida que avanzaban, los símbolos en las paredes parecían volverse más elaborados, más vivos. Gaspar pasó los dedos por uno que representaba a un guerrero inca sosteniendo una lanza, sus ojos fijos en la distancia. ¿Sabes lo que esto significa, Luciano?, preguntó, sin esperar respuesta. Estamos caminando sobre una historia que nadie ha tocado en siglos. Esto no es solo un túnel, es un legado. Y cuando lo saquemos a la luz, será mío. Luciano no respondió. En cambio, un sonido seco, como un chasquido, resonó detrás de ellos, haciéndolo girar de golpe. Su linterna barrió el túnel vacío, pero el eco persistía, como si algo o alguien estuviera un paso por detrás. ¿Lo escuchaste?, murmuró Luciano, apretando con más fuerza la maleta negra que cargaba. Gaspar no pareció inmutarse, aunque el ligero temblor en su respiración lo delataba.
Es solo el túnel, respondió, avanzando con determinación, pero sin quitar la vista del símbolo frente a él. Nada más. Un rugido sordo, como un eco que venía de las profundidades, los detuvo en seco. Gaspar y Luciano intercambiaron una mirada rápida, pero ninguno dijo una palabra. El sonido volvió, más cercano esta vez, acompañado de un temblor casi imperceptible bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, preguntó Luciano, su voz apenas un susurro. Gaspar no respondió. Su linterna barrió las paredes, pero los símbolos parecían haberse transformado bajo la luz, como si las figuras talladas hubieran cambiado de posición. El aire, ya denso, se volvió aún más espeso, como si una presión invisible lo aplastara. Luciano intentó respirar profundamente, pero el aire húmedo le quemaba los pulmones. El frío que se filtraba por el túnel no solo le calaba los huesos, sino que le nublaba la mente, haciéndolo sentir como si algo estuviera empujando su cuerpo hacia el suelo. La oscuridad se cerró a su alrededor, más densa, como si algo invisible los estuviera acechando, observándolos desde las sombras. Un sudor frío recorrió la frente de Luciano, y el peso del silencio lo hizo sentir más pesado, como si la propia tierra lo estuviera envolviendo. Cada paso parecía más agotador que el anterior, como si el túnel intentara devorarlos. Sus ojos se fijaron en los símbolos que parecían moverse a medida que avanzaban, cambiando de forma bajo la luz vacilante de las linternas. Era como si los grabados no solo estuvieran en las paredes, sino que los estuvieran mirando, comunicándose en un lenguaje antiguo que su mente no lograba entender. «Esto no me gusta, jefe», murmuró Luciano, la voz temblorosa a pesar de su intento por mantenerse firme. Gaspar no le prestó atención. Su mirada estaba fija en los símbolos, y sus dedos temblaron levemente al tocar uno de ellos, como si una corriente invisible lo estuviera envolviendo. «Si quieres volver, Luciano, adelante. Pero yo no voy a darme por vencido ahora». La voz de Gaspar sonó más dura, pero había algo en sus ojos que sugería una frágil incertidumbre. Luciano, indeciso, sabía que si no lo seguía, Gaspar probablemente iría solo, y eso lo pondría en peligro aún más. Sin embargo, la sensación de ser observado lo hacía sentir vulnerable, y no podía evitar preguntarse si había algo más en ese lugar que solo lo que veía. «Luciano», dijo Gaspar finalmente, su voz firme pero cargada de algo nuevo, duda. Antes de que pudiera continuar, un crujido ensordecedor resonó sobre sus cabezas. Trozos de tierra y pequeñas piedras comenzaron a caer, y el túnel se llenó de un polvo que hacía difícil respirar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luciano, tirando del brazo de Gaspar. Pero Gaspar no se movió. Su mirada estaba fija en un símbolo en el muro frente a él, uno que no había estado allí antes, un círculo brillante que parecía pulsar con luz propia. El secreto del túnel Inca. 16. Título: Trampa activada. El túnel se estrechaba a medida que Gaspar y Luciano avanzaban. Las linternas temblaban en sus manos, proyectando sombras que danzaban en las paredes cubiertas de grabados. La atmósfera era pesada, casi sofocante, y un silencio abrumador parecía presagiar algo siniestro. Gaspar iba adelante, su mirada fija en un grabado de un puma rugiendo, como si fuera una señal que solo él podía interpretar. Su respiración era entrecortada, no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que lo consumía. «Aquí está», exclamó de repente, apuntando hacia un relieve en el muro que mostraba una mano abierta rodeada de líneas radiales. «Este es el símbolo del acceso. El tesoro está cerca, Luciano». «Cálmese, jefe», respondió Luciano, ajustando su linterna para examinar el suelo. «Este lugar está lleno de trampas. No podemos». Gaspar no esperó. Con un movimiento decidido, presionó el relieve. Un eco profundo resonó en el túnel, como un latido que despertaba algo antiguo y olvidado. Gaspar, con los ojos fijos en el relieve, sintió una presión creciente en el pecho. La atmósfera se volvía más densa, como si el túnel mismo estuviera respirando, expectante. Su pulso se aceleraba, y el sudor le resbalaba por la frente. ¿Qué había estado buscando todo este tiempo? El tesoro, la gloria, la validación. ¿Pero a qué precio? Cada segundo que pasaba sin acción le pesaba más, pero al mismo tiempo, un instinto visceral le decía que algo no estaba bien. Cuando sus dedos rozaron el relieve, un escalofrío recorrió su cuerpo. Un eco profundo resonó en el túnel, como si las paredes mismas se despertaran de un largo sueño. El rugido metálico que siguió fue el grito de un mecanismo olvidado, un latido de un tiempo antiguo que cobraba vida de nuevo.
El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El rugido metálico se intensificó, y Gaspar, al principio paralizado por la incredulidad, vio cómo una pared de piedra descendía rápidamente detrás de ellos, sellando la única salida. La luz de la linterna titiló en su mano mientras el aire se espesaba. ¿Qué hiciste, Gaspar?, gritó Luciano, retrocediendo, su voz rota por el pánico. Gaspar giró hacia la pared cerrada, sus ojos desorbitados, el rostro pálido. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo le pesaba como una condena. La ambición que lo había cegado hasta ahora se desvaneció en un instante, reemplazada por un miedo primitivo, un miedo que no había sentido en años. Yo, solo quería avanzar. No pensé que... Su voz tembló, apenas un susurro. Eso es el problema, jefe. Nunca piensa en las consecuencias. El túnel parecía haber quedado en silencio, el eco del cierre de la pared aún resonando en sus oídos, pero en ese breve instante, todo parecía suspendido. La presión del aire aumentaba, y una sensación de fatalidad envolvía el túnel, como si todo estuviera a punto de colapsar sobre ellos. Gaspar permaneció inmóvil por un momento, su mirada fija en el símbolo que había activado la trampa. Sus manos temblaron antes de cerrarse en puños. La presión en su pecho aumentaba, como si el peso de sus propias decisiones lo estuviera aplastando. La imagen del tesoro, el brillo dorado de su ambición, se desvaneció ante sus ojos. En su lugar, una sombra de duda se apoderó de su mente. Un silbido suave comenzó a llenar el aire. Luciano levantó la linterna y vio pequeños orificios en las paredes. De ellos emanaba un gas translúcido que se expandía lentamente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luciano, intentando mantener la calma mientras su mente buscaba una solución. Luciano lo agarró por los hombros y lo sacudió. «Gaspar, despierta. Si no encontramos una salida, estaremos muertos antes de ver ese tesoro». Gaspar lo miró, y por un instante, toda su fachada de hombre imparable se desmoronó. Sus ojos revelaron una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. «No es solo el tesoro, Luciano», dijo con voz quebrada. «Es todo lo que significa. Una prueba de que no soy un fracaso, de que mi vida tiene valor». Luciano lo soltó, sorprendido por la confesión. «Todos tenemos algo que demostrar, jefe. Pero ahora mismo, lo único que importa es salir de aquí con vida». El gas se hacía más denso, y sus respiraciones comenzaban a acelerarse. El secreto del túnel Inca. 17. Las paredes de la cámara secreta parecían brillar con una luz propia, como si los grabados en piedra quisieran contarme sus secretos. Diego y Sofía estaban a mi lado, también cautivados por el misterio del lugar. Pero algo más me llamaba, algo que me atraía como un imán. Ahí estaba. Un quero de oro, tallado con intrincados dibujos que parecían danzar bajo la tenue luz de nuestras linternas. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el peso de la historia en cada curva. Mis dedos recorrieron sus grabados, y de pronto, una brisa helada me envolvió. Una brisa, en un lugar sellado. Antes de que pudiera procesarlo, una luz etérea llenó el aire frente a nosotros. La figura de una mujer emergió de esa luminosidad. Su porte era majestuoso, con una vestimenta incaica que relucía como si estuviera hecha de estrellas. Nos miró con unos ojos profundos, cargados de sabiduría y misterio. «Soy Quilla», dijo, con una voz que resonó como un eco en mi corazón. «La guardiana de estos tesoros». Diego dio un paso atrás, claramente impresionado, pero Sofía, con su habitual valentía, avanzó un poco más. «¿Eres real?», preguntó mi hermana menor, con los ojos bien abiertos. Quilla sonrió, como si la pregunta le hiciera gracia. «Más real de lo que imaginan, niña valiente. Han llegado al lugar donde los incas guardaron sus mayores tesoros. Todo lo que ven aquí está a su alcance. Pero no solo he venido a permitirles esto. Hay algo más que deben saber». Sentí un nudo en el estómago. Había algo en su tono que no presagiaba nada bueno. «¿Qué ocurre?», pregunté, tratando de mantener la calma. Quilla nos observó a los tres antes de continuar. «Dos hombres», empezó, Gaspar y Luciano, han sido atrapados en una sección del túnel. Ellos activaron un mecanismo que ahora los retiene. Si no los ayudan, su ambición los llevará a un final trágico. «¿Gaspar?», exclamó Diego.
Es el hombre que quiere quedarse con la casona de tu familia, Julieta. Y ahora está atrapado. Sofía cruzó los brazos, con una mezcla de alivio y satisfacción. Quizás sea lo que merece. No, interrumpí, con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Si podemos ayudar, debemos hacerlo. No somos como él. Quilla asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Han demostrado pureza de corazón al entrar aquí. Ahora deben demostrar valentía. Solo ustedes pueden salvarlos. Pero cuidado, los caminos que llevan a ellos están llenos de trampas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Quilla no eran una advertencia vacía. ¿Cómo los encontramos?, preguntó Diego, ajustando su mochila como si ya estuviera listo para la acción. Quilla levantó una mano, y un mapa brilló en el aire frente a nosotros, dibujado con luz dorada. Señaló un punto donde los túneles se estrechaban. Allí están. Pero recuerden, no todos los caminos conducen a la salida. Piensen con el corazón y actúen con sabiduría. Los hombres que se aventuraron solos han caído en una trampa. El gas que los rodea los consumirá si no son liberados. Son 2 hombres, los que fueron en busca del tesoro por su propia cuenta, dijo Quilla. Mi corazón dio un vuelco. Gaspar era un codicioso sin remedio, pero Luciano, él solo seguía órdenes. Ambos estaban atrapados, y ahora yo tenía que decidir. Si decides salvarlos, continuó Quilla, no podrás llevarte nada de esta cámara. Demostrarás que tu corazón es digno del verdadero legado. El aire en la cámara parecía volverse aún más denso, como si las paredes estuvieran presionando contra mi pecho. El peso de la decisión me aplastaba. ¿Salvarlos? ¿Arriesgar mi vida y la de Diego por ellos? No había garantía de que pudiéramos hacerlo. Y, sin embargo, ¿podría vivir con la idea de dejarlos morir? El oro brillaba frente a mí, tentador y eterno. Durante tanto tiempo, lo había visto como el fin de todo. El objetivo de mi búsqueda, la razón por la cual había llegado hasta aquí. Pero, ¿era realmente el oro lo que buscaba? En este momento, la imagen de Estela apareció en mi mente con fuerza. No es el tesoro lo que importa, sino lo que aprendes al buscarlo. ¿Había estado buscando respuestas en el lugar equivocado? El verdadero legado no estaba en el oro ni en las riquezas materiales, sino en lo que uno elige hacer cuando la vida lo pone a prueba. Mi respiración se volvió más pesada, como si el aire mismo estuviera presionando sobre mis hombros. Podía escuchar los gritos de Luciano, el sonido de su desesperación atravesando las paredes de piedra. Mis manos temblaban mientras miraba a Diego. Sus ojos me suplicaban, como si pudiera sentir su desesperación. ¿Podría abandonar a 2 vidas por algo tan efímero como el oro? Julieta, piénsalo bien, me dijo Diego, y sus palabras resonaron en mi cabeza, llenas de miedo y súplica. Pero algo dentro de mí ya estaba cambiando. Había llegado hasta aquí persiguiendo algo tangible, algo que pudiera tocar y poseer, pero lo que realmente necesitaba era algo mucho más profundo, algo que no podría guardar en una caja de oro. No podemos abandonarlos, respondí finalmente, mi voz apenas un susurro, pero firme. Sentí el nudo en mi garganta y el peso de mi decisión. Vamos, dije, aunque en mi interior la incertidumbre seguía apoderándose de mí. Quilla asintió, y un pasaje oculto se abrió en la pared. El túnel se alargaba frente a nosotros, oscuro y peligroso, pero mis pasos eran más firmes. El sonido de las voces de Gaspar y Luciano llenando el aire. La decisión está tomada. Sigan mi guía. Ayúdenos, gritó Luciano, con pánico en la voz. No podemos respirar. Retrocedan lo más que puedan. Les grité, inspeccionando el mecanismo que los había atrapado. El gas se filtraba por pequeños orificios en las paredes. Había un relieve similar al que Gaspar había activado antes. Observé los grabados y recordé las palabras de Estela sobre los acertijos. A veces, lo que cierra también puede abrir, si lo usas con el corazón correcto. Diego, ayúdame a girar esto. Con un esfuerzo combinado, presionamos y giramos el símbolo. Un rugido metálico sacudió el túnel, y la pared comenzó a elevarse lentamente. Gaspar y Luciano salieron tambaleándose, tosiendo y con los ojos vidriosos. Gracias, balbuceó Luciano, mientras Gaspar apenas podía sostenerse en pie. Antes de que pudiera responder, Quilla se giró hacia mí con una expresión solemne. Has demostrado valor y compasión. Pero ahora, debes partir. Este lugar no es para aquellos que buscan tesoros materiales. Mi pecho se llenó de orgullo y pesar al mismo tiempo.
Habíamos llegado tan lejos, pero entendía lo que significaba su decisión. Lo entiendo, dije, mi voz firme. Quilla se desvaneció ante el asombro de todos, en medio de una luz brillante y etérea. El secreto del túnel Inca. 18. El túnel parecía cerrarse a nuestras espaldas como si fuera una criatura viva, tragándose el eco de nuestros pasos. Cada sonido rebotaba en las paredes, devolviéndonos una versión distorsionada de nuestra propia angustia. La humedad impregnaba el aire, pegándose a nuestra piel como una advertencia silenciosa de que no pertenecíamos a ese lugar. Diego, jadeando, logró alcanzarme. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo, con la voz entrecortada. Este túnel puede colapsar en cualquier momento. Sofía, que se aferraba a mi mano con fuerza, asintió rápidamente. Sus ojos estaban bien abiertos, brillantes por las lágrimas contenidas. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Julieta. La voz de Gaspar resonó con autoridad, un intento desesperado por imponer su voluntad. Su tono sugería que aún creía tener el control. Debemos regresar. Ese tesoro es la clave de todo. Luciano, menos agresivo pero igualmente tenso, lo apoyó, aunque con un matiz más racional en su voz. Es ahora o nunca, Julieta. Sabes que no podemos dejarlo atrás. Un nudo se formó en mi garganta mientras una oleada de rabia y cansancio me invadía. Todo lo que habíamos pasado, las trampas, los sacrificios, y ellos aún estaban pensando en el tesoro. Apreté los puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas, y di un paso hacia ellos. No hay ningún tesoro. Grité, mi voz resonando en el túnel como un eco que parecía recriminarme por cada palabra. Solo trampas y más trampas. Si intentan buscarlo de nuevo, quedarán atrapados. Gaspar soltó una risa breve, cargada de incredulidad y desprecio. ¿Y qué? ¿Vamos a rendirnos ahora? Lo miré directamente a los ojos, dejando que mi furia se filtrara en cada palabra. ¿Más grande que la vida de ustedes? Señalé a cada uno con el dedo. ¿Más grande que lo que acabamos de dejar atrás? Ese lugar no se trata de riquezas, Gaspar, sino de lo que significa. Si no lo entiendes ahora, jamás lo harás. El goteo distante del agua era el único sonido, como un metrónomo marcando los segundos que nos quedaban. Diego, con la respiración controlada, dio un paso al frente y se interpone entre nosotros. Tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo, con una calma que contrastaba con la urgencia en sus ojos. Gaspar bufó, frustrado, pero antes de que pudiera replicar, Luciano le puso una mano en el hombro. El gesto no solo buscaba calmarlo, sino también marcar un límite. Ya escuchaste. Esto no tiene sentido, murmuró, su tono cargado de resignación. Incluso él sabía que no podíamos quedarnos. Inspiré profundamente, tratando de calmar mi propio temblor interno. Vamos, dije con firmeza, tomando nuevamente la mano de Sofía y mirando a los demás. Si quieren seguir vivos, síganme. El avance por el túnel fue lento y pesado, cada paso un esfuerzo monumental. Las sombras proyectadas por nuestras linternas parecían jugar con nuestras mentes, transformándose en figuras que nos observaban desde las paredes. Finalmente, un débil destello de luz apareció en la distancia, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que nos acercábamos, el aire se volvió más fresco, acariciando nuestras pieles sudorosas con una suavidad que casi habíamos olvidado. Sentí que mis pulmones se llenaban por primera vez en horas, y una ola de alivio recorrió mi cuerpo. El secreto del túnel Inca. 19. Emergemos del túnel. El aire fresco golpeó mi rostro como una caricia inesperada, un recordatorio de que había vida más allá de la penumbra. Después de horas atrapados en aquel laberinto opresivo, la brisa nocturna y el susurro de las hojas me hicieron cerrar los ojos por un instante, como si mi cuerpo necesitara asegurarse de que era real. Salimos uno por uno. Gaspar y Luciano iban al frente, sus pasos firmes parecían marcar el regreso a la realidad. Diego lo seguía con una expresión grave, mientras que Sofía, mi hermana menor, no soltaba mi mano. Al llegar a la salida, nuestra madre nos esperaba con los brazos abiertos y el rostro surcado de lágrimas. Su figura iluminada por la tenue luz de la luna era un ancla, un faro en medio de la tormenta. En cuanto Sofía y yo nos acercamos, nos envolvió en un abrazo que no necesitaba palabras.
Sentí el calor de su pecho y el aroma familiar de su perfume, una mezcla de lavanda y algo dulce que siempre me había calmado. Por primera vez en horas, me sentí a salvo. Su voz tembló al susurrarnos, gracias a Dios. La tía abuela, de pie un poco más lejos, observaba en silencio. Su mirada incrédula contrastaba con el brillo de sus ojos, que reflejaban un alivio que nunca admitiría en voz alta. Me giré hacia Gaspar, esperando una respuesta altanera, pero lo que encontré fue diferente. Su postura seguía siendo erguida, pero su expresión había cambiado. Cruzó los brazos y, con un tono mucho más calmado de lo que jamás le había escuchado, rompió el silencio. Esta vivienda ya no me interesa como negocio. Antes de que pudiera procesarlo, él continuó, pero creo que podría invertir en su restauración. Tiene potencial. No sé si es el lugar o lo que encontramos ahí dentro, pero hay algo especial. Lo miré, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras o un intento de manipularnos. Algo en su tono, una vulnerabilidad que no había notado antes, me hizo pensar que quizá había visto algo en el túnel que lo había cambiado. Respiré hondo antes de hablar. Los túneles no son simples pasajes subterráneos. Son antiguos caminos incaicos. El grupo quedó en silencio, y continué, aprovechando el momento. No se extienden mucho más allá de unos 500 metros, pero al final encontramos una pared tallada. Los motivos incaicos eran únicos. Si logramos restaurarlos, podrían convertirse en un atractivo para quienes valoran la historia y la cultura. La voz de la tía abuela interrumpió mis pensamientos. Si realmente son caminos incaicos, esto podría cambiar muchas cosas. Pero, ¿cómo podemos protegerlos de los curiosos y de los oportunistas? Antes de que pudiera responder, una figura emergió de las sombras. Era Estela. Su caminar lento y su mirada fija en mí hicieron que el tiempo pareciera detenerse. Su presencia era imponente a pesar de su fragilidad. La había visto pocas veces, pero siempre había sentido que su silencio escondía un conocimiento profundo. Cuando finalmente estuvo frente a nosotros, no dijo nada. Su sonrisa, tenue pero significativa, lo expresó todo. Fue como si su aprobación fuera un sello que legitimaba lo que habíamos descubierto. En ese instante, comprendí que Estela sabía más de lo que aparentaba. El secreto del túnel Inca. 20. Meses después, la casona de Santa Ana había cambiado para siempre. Lo que alguna vez estuvo al borde de convertirse en un hotel había renacido como un centro cultural y museo, un homenaje vivo a la historia de los incas. El proceso de transformación no había sido sencillo. Julieta recordaba las largas noches discutiendo cómo preservar la integridad de la casona mientras hacía espacio para el futuro. Hubo momentos de duda, como cuando encontraron grietas en las paredes del túnel que amenazaban con derrumbar parte de la estructura. Pero también hubo victorias, como la restauración de un muro que había permanecido oculto bajo capas de suciedad y olvido. Cada paso había fortalecido su determinación. Desde el balcón del segundo piso, Julieta observaba cómo los visitantes recorrían el patio y se adentraban en el túnel guiados por Diego. Sus explicaciones eran claras y apasionadas, llenas de detalles sobre los símbolos incaicos tallados en las paredes. Los ojos de los turistas brillaban de asombro al contemplar el legado que había estado escondido durante tanto tiempo. La satisfacción de Julieta se mezclaba con una serena melancolía. La casa había dejado de ser solo suya, pero ahora pertenecía al mundo. El rostro de su tía abuela, iluminado por una sonrisa suave, reflejaba el orgullo de haber protegido algo más grande que ellas mismas. Julieta sintió una oleada de gratitud al verla, consciente de que esa sonrisa era el verdadero corazón de todo lo que habían logrado. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Sofía, acercándose con una taza de té caliente. Su voz era tranquila, pero sus ojos revelaban la sombra de una duda persistente. Julieta sostuvo la mirada de su hermana mientras tomaba un sorbo de té. Una brisa cálida acarició su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores que habían plantado en el jardín. No solo hicimos lo correcto, Sofía. Hicimos lo necesario. La historia de esta casa no podía terminar con nosotras. Desde el borde del patio, Estela, la anciana cuya presencia siempre había sido un misterio, observaba la escena con una sonrisa. Había sido ella quien las había guiado en los momentos más oscuros. No todo lo que la tierra esconde quiere ser encontrado, había dicho Estela una vez, y esas palabras resonaban ahora con un significado más profundo. Cuando la noche cayó sobre Cusco, la casona se envolvió en un silencio reverente y la luz de la luna bañó su fachada.
Fin.